El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Diga después de mí: lo que comenzó con un milagro terminará con un milagro. Amén. ¿Saben que algunos padres han enseñado mal a sus hijos cuando le preguntan ¿dónde está Dios? Ah, tú lo dijiste, ¿verdad? Entonces uno le preguntaba ¿dónde está Dios? Y el muchachito no sabía, entonces uno lo enseñaba. Dígale al que está a su lado, se peló ese. Porque Dios no está allá, Dios está aquí. ¿Dónde está Dios? Que levante el dedo para arriba y le dé un coquito. ¿Dónde está Dios? Aquí. Por eso, cuando decimos que Dios está en este lugar, es porque tú estás en este lugar y en ti está Dios. Estamos corrigiendo, ¿verdad? Entonces a veces hay que corregir cosas. Así que la próxima vez los padres que están formando niños, no le eche el cuento del dedo para arriba. Dígale que ponga su mano en su corazón. Porque Dios, el mejor lugar para Dios habitar es en el corazón de los hombres. Estoy hablando, cuando uso la palabra hombre, no crean que soy machista, estoy hablando de raza humana. Ese es el concepto bíblico cuando se habla de hombres. Básicamente está hablando de la raza humana. Entonces, tenemos que volver a lo fundamental, tenemos que volver a lo básico. Y la pregunta es ¿por qué debemos volver a lo básico de la enseñanza de Dios? O la enseñanza acerca de Dios. Porque lamentablemente a través del tiempo ha habido mucha deformación acerca de esos principios básicos o fundamentales. Creo que la gran discusión a través de los tiempos ha tenido que ver con lo extraterrestre, es decir, con lo que hay o no hay más arriba, según algunos. Y en días como estos que nosotros estamos viviendo, existen tantas carencias y necesidades que afloran en muchos inquietudes acerca de lo que es imposible para mí, lo que no puedo hacer y quién lo puede hacer por mí. ¿Recuerdan al Chapulín Colorado? El otro extremo que encontramos aquí está entre lo divino y lo material. Y en esos extremos tenemos a una gran población de la humanidad. Cuando hay tanto materialismo y humanismo, pululan por todos los lados gente que se olvida de Dios. Y cuando hablamos de humanismo estamos hablando de una corriente importante que centra todo en el poder, en el amor, en todo lo que tenga que ver con lo humano. Así que materialismo y humanismo llevan al extremo a las personas de olvidarse de Dios, de no tener a Dios en la noticia. Y allí está la humanidad. La humanidad está representada en esa cruz en el Calvario, a la izquierda y a la derecha. Los que creen en Dios y los que sencillamente no creen en Dios. Y esa es la gran división que tenemos en nuestra humanidad mundial. Y por eso yo esta mañana quiero recordarles lo importante de lo bueno y trascendente que tiene que ver con Dios. Y creo que
por esta situación con la que comencé hablando, donde hay tantas cosas, donde se mueven tantas corrientes y donde hay tanto materialismo, humanismo, es bueno recordar la existencia, la grandeza de nuestro Dios. Recordarles que Dios está ¿dónde? Aquí. Pero mientras tú y yo decimos Dios está aquí, algunos se están preguntando, ¿Dios existe? Y algunos se están preguntando, ¿dónde está Dios? Yo quiero refrescar eso esta mañana. Y no solamente refrescarlo, sino entregarte a ti herramientas, argumentos que puedan responder, puedan aclararle a cualquier persona con la que coincidas acerca de lo maravilloso y lo grandioso que es Dios. Este es uno de los grandes temas discutidos a través de la historia. Y han nacido un sinnúmero de teorías, de filosofías que tocan el asunto acerca de Dios. Y en el estudio teológico, el punto importante, el estudio de la teología comienza precisamente con el estudio acerca de Dios. Tenemos lo que yo llamo la buena ciencia y la mala ciencia. La mala ciencia es aquella que está conformada por científicos que tienen un prejuicio. Es decir, van a investigar algo cuando ya tienen una opinión interna adelantada. Dios no existe. Entonces, en función de eso comienzan a investigar y la solución y la conclusión final de ellos es que Dios no existe. Pero es que comenzaron con un prejuicio. Dios no existe. La buena ciencia está conformada por hombres y mujeres que sin tener un prejuicio buscan una verdad. Y en ese estudio, sin prejuicio, entonces llegan a una conclusión. Todo lo que vemos no tiene otra explicación. Alguien estuvo detrás de lo que vemos hoy. A su manera, como lo digan, pero llegan a una conclusión, y es que todo lo que vemos tiene que ser alguien superior al ser humano. Llámenlo como lo llamen, pero esa es una conclusión importante que los buenos científicos han hecho. De manera que los hombres de ciencia se han levantado algunos contra Dios, acérrimamente. Otros, muy reconocidos científicos, admiten la existencia de Dios, lo cual se plantea desde una verdad bíblica. Yo quiero rápidamente mostrarles las opiniones de científicos de ambos lados, para que de esta manera podamos ampliar un poco nuestro conocimiento. Uno de ellos se llama Nietzsche. A ver, Friedrich Nietzsche. No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina. Mire el lenguaje que este científico y filósofo usó. También los dioses se descomponen. Dios ha muerto, decía Nietzsche. Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. Lo que él está diciendo es que la ciencia y el conocimiento finalmente desentrañó un misterio que no era un misterio. Dios no existe. Y a este sabio hombre se le acredita esa expresión, Dios ha muerto. Dame la siguiente imagen. Bertrand Russell, matemático y filósofo, nada menos que un premio Nobel de literatura. Y decía este ateo, y si hubiera un Dios, creo que sería poco probable que tuviera tal vanidad de ponerse incómodo como para sentirse ofendido por aquellos que dudan de su existencia. La próxima. Si Dios existe, espero que tenga una buena excusa. Woody Allen, cinematógrafo.
Es un hecho interesante y demostrable que todos los niños son ateos. Y si no se les inculcara una religión, lo seguirían siendo. Rose. Eso de Dios da que pensar. Todos los átomos de nuestro cuerpo serían enviados al espacio cuando el sistema solar se desintegre para vivir por siempre como masa o energía. Eso es lo que deberíamos enseñar, estarle enseñando a nuestros hijos, no cuentos de hadas sobre ángeles y ver a su abuela en el cielo. Científico de apellido Poco. ¿Qué dice allí? Voy a pasarme para este lado para... Es un extracto de un libro titulado Diarios de Hipócritas. Comunistas hasta que se enriquecen, feministas hasta que se casan, ateos hasta que el avión comienza a caer. Pone la carne de gallina, ¿verdad? Vamos a tener otros idearios de hombres científicos, en este caso aquellos que finalmente son convencidos por la realidad existente y creen en Dios. Newton, 1643-1727, fundador de la física teórica clásica. Decía Newton, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Siguiente. Muchos científicos son también gente con una fe religiosa bastante convencional. William Phillips. Yo, un físico, soy un ejemplo. Creo en Dios como creador y amigo. Es decir, creo que Dios es personal e interactúa con nosotros. Por eso enseñamos que Dios está ¿dónde? Es un Dios personal. Siguiente, Premio Nobel de Física, por cierto. Este hombre es importante, ¿saben? Muy importante, este científico alemán. Gracias a él el hombre llegó al espacio, creador de los grandes cohetes que subieron al hombre más allá de la atmósfera. Constructor alemán-americano de los cohetes espaciales. Von Braun. Por encima de todo está la gloria de Dios, que creó el gran universo, que el hombre y la ciencia van escudriñando e investigando día tras día en profunda adoración. Alan Sanders, 1926, astrónomo profesional, calculó la velocidad con la que se expande el universo y la edad del mismo por la observación de estrellas distantes. Él decía, era casi un ateo. Prácticamente en la niñez, la ciencia fue la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo puedo explicármelo mediante lo sobrenatural. Edison, 1847-1931, el inventor más facundo, 12.000 patentes, 1.200, perdón, corrijo. Mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos. ¿Quién? Dios. Creo que es el último, ¿verdad? Que teníamos ahí para hacer comentario acerca de las dos posiciones, científicos ateos y científicos que comenzaron siendo ateos, pero que finalmente no pudieron contra las grandes pruebas que nos da el universo y eso que se llama naturaleza. Entonces es claro que la misma Biblia testifica acerca de la existencia de Dios. Por lo tanto, vamos a citar la palabra de Dios acerca de ello. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 20, es bien importante la lectura del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Decía Pablo, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer. Fíjense, lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona
en lo que Él ha hecho. ¿Cuáles son las pruebas de la existencia de un Dios invisible? Pues lo que ha creado, lo que ha hecho. Mira al que está a tu lado, por favor. Te pregunto, ¿lo conoces bien? Mira, puede ser tu esposa, tu esposo, pero no la conoces bien. Ahora, si usted comienza a intimar, a acercarse a esa persona que posiblemente lo está viendo por primera vez, usted puede llegar a conocer algo de esa persona. ¿Por qué? Porque Jesús dice que por sus frutos los conoceréis, por sus hechos, por sus conductas. Entonces, ¿cómo llegamos a comprender a Dios? Lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos llegar a comprender eso que es invisible para nosotros? A través de lo que Él ha hecho. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Algo sencillo. En efecto, dice el apóstol Pablo, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Es una expresión clarísima para hablar acerca de lo difícil que se le hace a las personas creer en Dios. Ahora, yo quiero hoy compartirles algunos argumentos acerca de la existencia de Dios. Yo quiero que usted apunte, anote, porque esto va a ser importante para usted a la hora de hacer una defensa de la existencia de Dios. Y estos 4 argumentos principalísimos en lo que a la existencia de Dios se refiere, están relacionados con hechos. No es una línea filosófica, no es una línea escritural, es algo que está relacionado con lo factible, con lo que está hecho. Estos 4 argumentos para la existencia de Dios tienen que ver, número 1, con el argumento de la universalidad. Número 2, el argumento cosmológico. Número 3, el argumento teleológico. Y finalmente, el argumento de la ley moral. Yo en estos minutos quiero abrir el compás sobre estos argumentos. Y yo espero que usted, por favor, tome la información para la formación y para compartir. Porque hay gente que en función a muchas preguntas, a veces difíciles, por no tener la respuesta descartan a Dios. Por ejemplo, la gran pregunta, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué existe el mal? ¿Por qué no ha destruido el mal de una vez? Y quiero decirles, como le decía a mi esposa el día pasado, grandes teólogos, hombres de Dios, filósofos, han intentado desentrañar la respuesta a esa gran pregunta. Y sí hay respuestas, obviamente. En la palabra de Dios conseguimos respuestas a esa gran interrogante y a otras muchas más. ¿Por qué existe el diablo? Preguntas como esa. ¿Quién era la mamá del diablo? La gente se hace preguntas. A veces, perdónenme la palabra, preguntas estúpidas, pero al fin y al cabo son preguntas. Y entonces al no tener respuestas satisfactorias para ellos, entonces dan por hecho de que Dios no existe. El argumento de la universalidad o de la conciencia es bien interesante. Porque el ser humano nace con la creencia universal de un ser supremo. Toda investigación que se ha hecho, escucha bien, tanta investigación acerca de pueblos originarios, han llegado a la conclusión de que todos esos pueblos originarios, tribus desconocidas, se han centrado en la adoración a alguien o algo. ¿Están conmigo esta mañana? Es decir, todos ellos han tenido una conciencia acerca de un ser superior. Y la pregunta que nos hacemos, ¿quién le enseñó eso?
¿Quién le enseñó a esa gente que había alguien superior a ellos y que había creado todas las cosas? Y voy a decirles lo siguiente: son creencias natas de ellos, que cuando se va a esos pueblos a evangelizar, se parte del principio de creer en algo superior, pero entonces se canaliza a través de la verdad de la palabra de Dios. No se ha descubierto, escuche bien, no se ha descubierto ninguna tribu que sea atea. Todas creen en algo o en alguien. Cuando digo algo, porque algunos adoran una piedra, por ejemplo, o adoran al sol, en fin. O a alguien con un nombre. Pero dentro de ellos hay una conciencia de alguien sobrenatural. Todos saben en estos estudios que algún ser crea y controla, porque esto es bien importante también. Alguien que no solamente creó, dio la espalda y se fue. No, alguien que creó y sigue al mando de ese control, de esa creación. De esta manera viene otro asunto importante. No es solamente que creen en algo, en alguien, sino que hay algo que está escrito en su corazón, en el corazón de esta gente, que da testimonio a su conciencia de la existencia de alguien poderoso. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La existencia de Dios, escucha bien, está escrita en la conciencia humana. Pablo, por ejemplo, estuvo hablándole a una sociedad muy culta, muy filosófica de sus tiempos, como eran los griegos. Y viendo algo que le llamó la atención y quiso dar aplicación o explicación a ellos, Hechos 17:23, porque pasando, decía Pablo, y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Quiere decir que de una o de otra manera existía alguien superior. Los griegos tenían como politeístas al fin, tenían diferentes dioses, como los egipcios, cada familia tiene un dios. Pero por esa creencia, y por si hago algo malo que desagrade a Dios, a ese Dios que no conozco, por si se me escapa a alguien, entonces había esta inscripción: al Dios no conocido. Lo que significa que existía una conciencia, muchas personas no les gusta que nombremos esta palabra, una conciencia religiosa. La conciencia les dijo que había un Dios a estos griegos. Aunque no lo conocían personalmente, pero sus conciencias les decía que hay un Dios. Los hombres niegan la existencia de Dios porque no pueden encontrarlo, o porque puedan encontrarlo en cualquiera de las dos situaciones. Pero hay algo dentro de ellos que los motiva, y es que temen afrontar las responsabilidades de rendirle cuenta después de la muerte. Hay algo dentro de ellos, dentro de la conciencia humana, hay un límite entre la vida y la muerte, y cuando llegan a ese límite, entonces piensan: ¿y después de esto qué hay? Tendré que rendirle cuenta a alguien.
Y de alguna manera eso contribuye para favorecer esa conciencia religiosa. Volviendo a Romanos 1, versículo 21. Decía el apóstol Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. En la experiencia personal de esa gente, el apóstol Pablo está dejando un criterio claro de que el ser humano en cualquier época tiene una conciencia religiosa, es decir, la existencia de un ser supremo. El argumento cosmológico, paso a este segundo argumento. Esta palabra cosmólogo o cosmológico se origina de una palabra griega que es la palabra cosmos. Y esa palabra se traduce como mundo. El argumento cosmológico para la existencia de Dios se dice de esta manera: el mundo no podría existir por sí mismo, así que debe haber existido una causa primaria que lo hizo existir. Y indudablemente que esa causa primaria es Dios. O viéndolo de otra manera, un poco más amplia, no podía simplemente haber existido el mundo por sí mismo. Algo tuvo que originarlo, alguien o algo debió haberlo creado. Entonces, de allí parte la causa del universo, que es Dios. Alguien ha dicho que detrás del reloj está el relojero. Y alguien ilustraba que podemos meter todas las piezas de un reloj desarmado, meterlos en una bolsa, agitarla, y cuando abrimos, sencillamente, todas las piezas están desordenadas. Es decir, la otra contraparte, estaban las piezas, alguien sacudió la bolsa y abrimos y el reloj está armado. Eso sencillamente no puede ser. Detrás de algo bien construido, que vamos a hablar más adelante, de algo bien construido está un constructor. Y de eso se trata este argumento. Este argumento tiene tres verdades importantes. La primera de ellas tiene que ver con todo efecto tiene su causa. Efecto y causa. O sea, nada es producto de la casualidad en este argumento. Alguien tuvo que haber creado y poner las cosas en el orden. La otra verdad importante es que el efecto depende de la causa para su existencia. El efecto depende de la causa para su existencia. Indudablemente estamos hablando de una causa creadora, inteligente. Estamos hablando de una inteligencia superior. Y que la naturaleza no puede producirse a sí misma. Hay un principio de la naturaleza, se establecieron todas las leyes y a partir de allí la naturaleza comenzó a correr. Si usted tiene un cronómetro, usted determina qué tiempo va a medir. Y una vez que usted ha determinado eso, le da clic al cronómetro y comienza. Dios creó todas las cosas y a partir de allí comenzó a funcionar todo ese sistema perfecto que es la naturaleza. Y diciéndolo de otra manera, el capítulo 1, versículo 1 del primer libro de la Biblia que se llama Génesis, comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así parte
este argumento. El mundo está aquí. No debe haber venido de otro lugar. Alguien a quien nosotros ya conocemos. ¿Cuántos conocen a Dios? Alguien hizo que todo esto existiera. Alguien puso en marcha todo eso. Quiero que levantes la Biblia. Ese libro que tienes allí en alza es la palabra de Dios. Y no la bajen, ya se cansaron. Sabes que para que tú tuvieras ese libro impreso, alguien estuvo detrás de la impresión, no estoy hablando del otro, de la impresión. No te llegó por arte de magia, sino que alguien transcribió, hizo unas planchas tipográficas o lo que se usa actualmente, lo metió en una máquina y entonces se convirtió en ese libro que tú tienes. Gracias. Es decir, detrás de la impresión de ese libro hubo alguien que lo generó. Y detrás de esa palabra que está escrita hubo alguien que la dio. Porque la palabra de Dios ha sido inspirada por Él para tu edificación y para tu bendición. Así que cuando vemos toda esta naturaleza, entonces llegamos a la conclusión, alguien tuvo que crear estos árboles y todo el sistema de reproducción. Alguien está operando en el universo. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la prueba cosmológica de que todo ese sistema no fue por obra y gracia de nadie. Me encanta Hebreos capítulo 11, versículo 3, para este argumento. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. Mira, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y mientras el hombre necesita mucho tiempo para construir una casa, mucho tiempo para construir una gran empresa, una gran fábrica, mucho tiempo para construir un vehículo, Génesis dice que Dios hizo eso en 6 días. Y que todo fue hecho por una voluntad importante y un vehículo importante. La voluntad, Dios quería, y un vehículo que fue su palabra. La conclusión de cada creación fue sencillamente bueno. Fue confirmada la calidad de cada cosa que Dios creó. Al final, Dios dijo, el producto es bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. El tercer argumento que quiero compartirles esta mañana es el argumento teleológico, más fácil conocido como el argumento del diseño. Saben que este edificio que está aquí, donde usted está ahora, tiene una gran cantidad de planos, unos planos inmensos. Y eso obedece precisamente a un diseño. Ahora, esos planos no salieron por allí por arte y magia, sino que un grupo de ingenieros, de profesionales, comenzó a diseñar todo esto. Todo lo que tiene que ver con la parte estructural, lo que tiene que ver con la electricidad, el agua, los materiales. Alguien tuvo que hacer un estudio estructural para que todo este peso descansara y este edificio no se cayera. De manera que eso tiene que ver con un diseño. La palabra diseño viene del griego telos, que significa propósito o diseño. Y este argumento se enuncia de esta manera. El universo evidencia una gran complejidad o diseño. Por esto debe haber sido diseñado por un gran diseñador o Dios. ¿Saben?
que después de miles de años, partiendo desde la creación, el hombre sigue descubriendo cosas. El hombre es un gran descubridor. El que descubre sencillamente se fundamenta en algo que ya está, que mientras no se descubre es un misterio. Y va trabajando entonces en función de desentrañar ese misterio. El cuerpo humano, por ejemplo, todavía los grandes estudiosos del cuerpo humano no salen de su sorpresa, de su admiración de esa máquina, de ese diseño que es el cuerpo humano. Y todavía siguen investigándolo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la neurología, el estudio del cerebro, todavía hay especialistas, científicos tratando de desentrañar lo profundo que es el cerebro. Tócate aquí, por favor. Y di conmigo, esta cabezota la diseñó Dios con inteligencia y sabiduría. Gracias. Y todavía se sigue tratando de descubrir cómo funciona esto, por qué aquello, por qué lo otro. Eso no pudo haber sido por un proceso evolutivo. Alguien desde el principio lo diseñó como tal y ese diseño se ha mantenido hasta el día de hoy y va a seguir así. No hay manera de cómo saltar el diseño. Muy bonito lo que hablaba el pastor Andrés en el congreso pasado. Él como arquitecto hablaba acerca del diseño. Y él decía que cuando venían los diseñadores y le entregaban a él un plano, ¿qué tenía que hacer él? Bueno, leer el plano y comenzar a construir según el diseño. Él no podía hacerle cambios a eso, porque era algo que ya estaba plenamente estudiado, calculado, y no podían haber cambios en él. Bueno, hay un diseño maravilloso que es el de Dios. Ese diseño es perfecto. Y usted dirá, bueno, y si es perfecto, ¿por qué se enferma? Ah, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Todo se enfermó y todo perdió su calidad desde el momento en que el ser humano pecó. Aparecieron varias cosas. La primera cosa que apareció fue allí, fue la muerte, fue el dolor. ¿Recuerdan cuando Dios habló en estas primeras de cambios al ser humano? Y entonces el ser humano comienza a hacerse daño a sí mismo. Alguien ha dicho que la persona, el ser humano es o queda determinada por lo que come. Fíjense, muchos de nosotros nos enfermamos ¿por qué? Por una mala alimentación. A alguien le han dicho más de una vez, no tomes refresco, no tomes refresco. Aquí hay unos cuantos adictos a la Coca-Cola. Y entonces la gente, cochino, ¿quién mencionó cochino por ahí? Señor, reprenda. No, pero hasta las carnes más deliciosas, comiéndolas en exceso, hacen daño. Entonces, el ser humano se ha corrompido y autodestruido. Eso no tiene nada que ver con Dios, y eso tiene que ver con decisiones. Pero al principio, cuando Dios creó este cuerpo humano, lo creó perfecto y al final dijo, es bueno. Después, es historia. En resumen, a esto que llamamos el argumento teleológico, afirma que la evidencia demasiado compleja no nos lleva a otra razón que no puede ser una casualidad. Cuando hablamos de lo teleológico, hablamos de causalidad. De allí esas dos palabras que se parecen pero son diferentes. Casualidad y causalidad. Y es que detrás de toda esta creación hay una causa. Y luego un efecto. Es decir, lo que se produjo posterior a eso. Hay dos cosas importantes que quiero decirles sobre este argumento. La primera de ellas es que se sabe que los cuerpos celestes se mueven con exactitud
una exactitud perfecta en sus órbitas. El universo, todos esos planetas, esos astros, no tienen colisión. Usted sabe lo que es una colisión, ¿verdad? Un choque. Mira, los planetas son más inteligentes que nosotros. ¿Cuántos han chocado su vehículo alguna vez? ¿Y cuántos se han dado un portazo alguna vez? ¿Y cuántos se han partido las uñas de los pies porque Más de uno. Dile al que está a tu lado, los planetas son más inteligentes que tú. Pero mira lo que te voy a decir a continuación. La inteligencia no es de los planetas, la inteligencia fue de quien los creó. Amén. Entonces fíjate, todo eso lleva a una exactitud perfecta. Y pregunto, porque a veces hablamos de la contaminación del planeta, del calor, de todas esas cosas, y volvemos a lo anterior. El planeta Tierra, donde tú y yo vivimos, es perfecto. En teoría, en esencia, creativa, es perfecto. Pero nosotros le hemos hecho daño. Hemos contaminado de tal manera nuestras aguas. Cuando se habla del efecto invernadero, estamos hablando también de que eso está generando problemas en el clima. Pero todo eso es producto del desorden humano. Pero en el diseño es perfecto. Y si seguimos así, bueno, las condiciones humanas para vivir en el planeta cada día van a ser peor. La segunda idea en este sentido es que nuestros cuerpos humanos, como decía anteriormente, también son increíblemente complicados. Es un diseño tremendo. Y según este argumento, simplemente, en ninguna manera, toda esta complejidad podría ser por un simplemente suceder, un hecho fortuito. Entonces alguien debió ir creando pieza por pieza esto tan perfecto que es el cuerpo humano. El salmista, Salmo 92, 9 y 10, se hacía preguntas muy importantes sobre el diseño. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Entonces todo parte de una mente superior, creativa y ordenada. Obviamente, todo este argumento también tiene contraargumentos. Pues tú le puedes decir eso a alguien y alguien que no cree en Dios, un ateo, te va a sacar una lista de argumentos muy poderosos, ¿sabes? El problema es que son teorías. Cuando nosotros estudiamos, creo que fue Historia Universal, para mí es hace mucho tiempo, nos enseñaban dos grandes teorías. La teoría evolucionista y la teoría creacionista. Para nuestros profesores, incluyendo la creación, era una teoría, lo que nos dejaban entonces que ninguna de estas dos eran hechos totalmente demostrables. Pero cuando uno va a todo esto que hemos estado hablando y lo que grandes científicos que saben más que todos los que estamos acá, al adentrarse en eso y llegan a la conclusión, no, esto no tiene otra explicación. Esto está por encima del plano humano. Y cuando llegan a esa conclusión, definitivamente están aceptando la mano de alguien poderoso, creador. Una mente, como la llaman por ahí ellos, inteligentes. Así que, por ejemplo, hay dos grandes teorías acerca de esto que estamos hablando. La teoría evolucionista, que dice que el ser humano fue hecho de algo pequeño y fue trascendiendo en el tiempo hasta llegar a este tipo tan buen mozo que ustedes ven aquí.
No sean envidiosos. Cuando ustedes vean mis bíceps, mis tríceps y todas esas cosas, todo lo que tienen ese, ustedes se quedan sorprendidos. Entonces, de una pequeña especie a Homo sapiens, el ser humano perfecto. Y en eso dedicó mucho tiempo Darwin y otros evolucionistas tratando de explicar una pregunta: ¿de dónde venimos? Esa es la gran pregunta. Y entonces hay divisiones allí, que si fue del tiburón, que si fue del mono. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Mono o tiburón? Alguien dice, no, mejor el mono porque el tiburón está en el agua, eso es peligroso. Bueno, el origen, según estos evolucionistas, viene por una de esas líneas. Y esa es la respuesta más, escucha bien, esa es la más importante respuesta de la argumentación de los ateos acerca del hombre, del ser humano. Entonces cuando tú le preguntas, bueno, entonces todo este sistema planetario, la Tierra, esta perfección, entonces mencionan otra teoría que se llama la teoría del Big Bang, la gran explosión. Según esta teoría, hubo un choque interespacial de varios planetas y de esa gran explosión, entonces salió una Tierra redondita. Con ríos, mares, montañas, todo un sistema perfecto que tiene la Tierra. Y ese choque fue tan perfecto, según ellos, que ese sistema tiene una interrelación perfecta. No hay colisiones, no hay choques, las órbitas son perfectas. Cuán difícil, ¿verdad?, es asimilar esa teoría del gran choque. Lo que indica que el ser humano, con esa predisposición anti Dios, busca una explicación cualquiera con la sola idea de quitar de en medio a Dios. Y termino con el argumento de la ley moral. Esto es bien importante. Este argumento de la ley moral se ha enunciado de esta manera. Escucha bien, sin Dios la moralidad sería imposible. Sin Dios la moralidad sería imposible. Debe haber un legislador, entre paréntesis Dios, que origine y sostenga la ley moral. En otras palabras, una ley universal no puede existir accidentalmente. Debe haber una base detrás de ella y nosotros afirmamos que esa base es Dios. Según esta perspectiva, todo individuo, escucha bien, todo individuo de cualquier raza nace con una comprensión clara acerca del bien y el mal. Es algo intrínseco del ser humano. El tener una percepción de lo que es malo o es bueno. Y eso tiene que ver con lo que llamamos una ley moral. Una ley, escucha bien, que está dentro del ser humano, pero que luego por la experiencia y en el desarrollo de las civilizaciones, esa ley que está dentro simplemente es llevada ¿a qué? A normas que se han escrito, ¿ya? Y que la violación de esas normas trae ¿qué cosa? Castigo. La Constitución que nosotros tenemos, nuestro código de ¿cómo se llama? El de crímenes y cosas de esas. ¿Ah? El Código Penal, ¿verdad? Todo eso no llegó del cielo. Se fue escribiendo y desarrollando en base a la experiencia
y de cómo corregir el mal. Ahora, quienes escribieron eso tenían una conciencia de ¿qué? De bien, para combatir el mal o para castigar las malas acciones. Y fíjense que esto es tan interesante, queridos hermanos, que después que el hombre peca, después que el hombre desobedece a los principios de Dios y comienza su vida sin Dios, apareció entonces el mal. Mucho más adelante, entonces Dios determinó escribir un código de vida. ¿Para qué? Para corregir el mal. Y Dios le entregó entonces a Moisés los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos quiero decir que es lo central, pero Dios escribió para el pueblo de Israel una serie de correctivos para hacer que los individuos vivieran de manera correcta, que vivieran dentro de lo que Dios había establecido. Por eso escuchen bien, delante de Dios, ningún ser humano tendrá excusa, porque fuimos creados con una conciencia moral. Mira esto. Cuando Adán y Eva pecan comiendo del árbol prohibido y Dios aparece en medio del Edén y dice: Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Estaban dónde? ¿Y por qué estaban escondidos? ¿Por qué estaban escondidos? Creo que habían dos razones: temor y vergüenza. ¿Por qué? Porque habían hecho el mal. Entonces, esa conciencia moral se manifiesta en este momento en ellos, en que, vaya, hicimos mal. No debimos hacer eso porque Dios dijo. Los niños cuando hacen algo malo, ¿qué hacen? Y ponen una carita de ángel manipuladora. Ay, Dios mío, querido. No te rías, que tú lo hiciste cuando estaba chiquito. Entonces ya ellos tienen esa conciencia de que, me equivoqué. Dios entonces ha escrito eso en el corazón de cada individuo. La pregunta entonces es, ¿de dónde viene toda esa conciencia, esa comprensión interna del bien y el mal? ¿De dónde viene? Indudablemente que viene de una ley moral establecida por Dios. Capítulo 3, versículo 22 del libro de Génesis. Y dijo Jehová Dios, escucha bien, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hay una aplicación maravillosa en esa palabra. Si haces el bien, escucha bien, vivirás para siempre. ¿Están conmigo? Si haces el bien, vivirás para siempre. Lo que significa entonces que una vida apegada al bien de Dios genera vida eterna. Es maravilloso saber que cuando decidimos vivir para Dios, como dice el libro de Hechos capítulo 17 versículo 28, porque por Él vivimos y nos movemos y somos. Hay que cambiar de dirección e ir en el camino correcto, que es el camino de Dios. Entre ser un ateo y ser un creyente, como que encontramos
en cada una de ellas una posición estrecha. Primero, el que es ateo, que es un ateo científico, que tiene argumentaciones y todo eso, hay alguien que está cerca también, que aun cuando no descarta totalmente a Dios, escuchan bien lo que estoy diciendo, no se interesa en Dios. ¿Están conmigo? Es como el que dice, yo creo, pero a mí no me importa eso. Él sabe, él tiene dudas, pero tampoco busca cómo quitar esas dudas. Por lo tanto, no es suficiente que creas. Es importante tener fe. Y son dos cosas diferentes. Y hay unos que creen en Dios firmemente. ¿Cuántos creen en Dios profundamente? Levanten su mano. Los que creen en Dios profundamente. Hay otros que creen en Dios profundamente, pero no están viviendo según lo que Dios les dice. Son como términos medios o cercanos. Y te quiero decir hoy que la voluntad de Dios no es cercanía, es estar. Por eso cuando hablaba de dónde está Dios, cuando dice allá en el cielo, estás mirando a un Dios distante, a un Dios lejano. Pero cuando dices que Dios está en tu corazón, entonces Él está en ti, estás completo, tu diseño está total en Dios. Es por esta razón que esta mañana estoy aquí, como un vocero de Dios. Y entiéndame bien, como un profeta de Dios. Entiéndame bien, como un profeta de Dios, alguien que habla en nombre de Dios. Mi misión es acercarte a Dios. Mi misión es convencerte de que nada, absolutamente nada podrás lograr distante de Dios. Que tienes que hacer lo posible para que ese Dios realmente habite en tu corazón y entonces vivas conforme a lo que Él ha determinado como propósito para ti. Mi misión esta mañana es que tú seas uno de esos que, sí, Dios existe, pero no, mi misión es acercarte a Dios, es atraerte a su presencia para que seas verdaderamente un siervo, una sierva de Dios y que vivas para Él. Esta mañana les he ayudado a obtener argumentos bíblicos para contrarrestar argumentos del mundo y de la ciencia de este mundo. Pero en profundidad, lo que busco es que te acerques más al Señor y vivas para Él. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández.